Como bien decía nuestra hermana Mónica, hoy nos corresponde el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Y tiene por título que vuestra libertad no sea piedra de tropiezo para el débil. Que vuestra libertad no sea piedra de tropiezo para el débil. Seguramente más de alguno de nosotros le han dicho alguna de estas cosas, o incluso usted y yo lo hemos dicho. Eso no se puede comer. Por ejemplo, las prietas. No se puede comer. Son buenas, dice Luke. Eso no se puede tomar, porque los evangélicos no toman. Gracias a Dios somos presbiterianos. A ese lugar no se puede ir, porque los hijos de Dios no van a esos lugares. Por ejemplo, antiguamente el cine, ¿no? O no se puede tener televisión en casa, porque es la caja del diablo. Son un montón de cosas que seguramente usted y yo la hemos visto, la hemos vivido, la hemos compartido, donde te dicen cómo te tienes que comportar, cómo te dicen cómo te tienes que vestir, que las mujeres no pueden venir con pantalones, que tienen que venir con falda, que los hombres tienen que venir con corbata, porque la corbata es la que salva finalmente, ¿no? El terno es el que salva, la corbata es la que salva, la falda es la que salva. Entonces no te tienes que pintar, no tienes que venir súper neutro, por decirlo de alguna forma. Todas esas cosas son algo constante en el mundo evangélico y nosotros tenemos algunos ripios de aquellas cosas. Y ahora que estamos justamente en fiestas patrias, donde sale toda la carne que llevamos dentro, yo creo que ninguno de nosotros nos cuestionamos qué es lo que vamos a comer. Si nos colocan prieta, comemos prieta. Si nos colocan un buen pedazo de carne, comemos carne. Pero hay momentos en que se nos plantean circunstancias como esta de que no hay que comer, de que no hay que beber, de que no hay que vestir, de que no hay que ver este tipo de películas, de que no hay que hacer un montón de cosas. Sin embargo, cuando uno los ve a la luz de la Escritura, hay muchas de esas cosas que nosotros podemos decir, eso no es así. Y eso muestra que nosotros tenemos libertad en Cristo para muchas cosas. Eso muestra que tenemos libertad para comer. En distintas culturas, a lo mejor en otras culturas nosotros no comeríamos ratones, pero en otras culturas sí lo hacen. Para nosotros sería algo terrible, ¿no? Y póngale usted lo que quiera para comer. Pero el problema es que cuando la libertad que tú y yo tenemos, cuando la libertad que nosotros hemos obtenido a través del sacrificio de Cristo, nosotros la mal usamos y somos piedra de tropiezo para otros. ¿Se entiende? Tú y yo podemos comer prieta. En ninguna parte de la Escritura dice que no podemos comer prieta. Tú y yo podemos beber una copa de vino, aunque ahora está la discusión en que en realidad nunca tuvieron antioxidantes, que hace más mal el vino ahora que antes, pero bueno, los científicos nunca se ponen de acuerdo, cada 5 años van cambiando las cosas. Pero tú y yo podemos beber, tú y yo podemos comer. Lo que el Señor ha limpiado, nosotros no podemos decir que es algo que está manchado, ¿cierto? Que es algo que está sucio. El problema es que cuando mi libertad la uso por sobre el otro hermano, por sobre la otra persona que a lo mejor tiene algún grado de debilidad en su conciencia. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver en los primeros 3 versículos es que el amor vence al orgullo. El amor vence al orgullo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos,
sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El amor vence al orgullo. El apóstol Pablo pasa al segundo tema consultado por los corintios en esta carta que nosotros no conocíamos. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de que hay una carta de la iglesia de Corinto al apóstol Pablo haciéndole preguntas? Primero era una pregunta respecto del matrimonio, del divorcio, de la soltería. Ahora en la carta, en la misma carta, el segundo tópico, el segundo tema tiene que ver con las comidas. ¿Qué es lo que podemos comer? Por lo tanto, se refiere aquí a los sacrificados a los ídolos, y estos sacrificados a los ídolos específicamente es la carne sacrificada a los ídolos, animales que han sido sacrificados a los ídolos, un culto donde se sacrifican animales para rendirle adoración a estos dioses. Y el pensamiento que tenían los cristianos de Corintio respecto de estas prácticas. Acuérdense que los cristianos de Corintio, los corintianos, ellos se creían súper espirituales. Los corintianos eran los súper espirituales. No había nadie como los corintianos. Ellos estaban por sobre la media. Ellos eran lo mejor de lo mejor. No había ni en Efeso, ni en Filipo, ni en Roma había alguien mejor que los corintianos. Ellos estaban por sobre los demás espiritualmente, y una de las cosas que ellos estaban por sobre los demás es su conocimiento. El conocimiento los llevaba a la trascendencia. El conocimiento los llevaba a precisamente ser mejores espiritualmente. El conocimiento salva finalmente. Y respecto de ello, lo primero que es importante saber es que en el templo pagano de los corintios, no de la iglesia, sino que de los corintios, una parte de la carne de los animales sacrificados se quemaba en el altar del templo, otra se comía en las ceremonias del templo y una tercera parte se vendía en el mercado de Corinto para el consumo de la población. De lo sacrificado, una parte era para los cultos, ¿cierto? Otra parte era para los banquetes y otra parte era para el mercado, ¿ya? Por eso, más adelante vamos a ver que Pablo dice que mejor no saber de dónde procede la carne. Si vas a la carnicería o si vas al mercado, es mejor no saber de dónde y cuál fue el origen o particularmente para qué fue sacrificado ese animal. Los cristianos de Corinto no tenían problema en participar en qué cosa. Mire, esto es algo que lo vimos en el primer capítulo de Corinto. El sincretismo de los corintianos. Los corintianos que se creían sobre espirituales eran sincretistas. Ellos no tenían porque, como ellos eran por sobre los demás, ellos no les importaba tener una persona dentro de la iglesia que estaba teniendo relaciones o teniendo una vida con la esposa de su papá. Para ellos no era problema porque el sexo no era problema, las prostitutas sexuales, las 1000 prostitutas sexuales que habían en Corinto, para ellos no era una problemática. Para ellos no era una problemática el sincretismo religioso. Para ellos no era un problema de estar el domingo en la mañana adorando en la primera de Chillán y el domingo en la tarde estar adorando en otro lugar que sea específicamente al diablo. Porque ellos estaban por sobre esas cosas. Porque ellos a ellos no les afectaba. Porque ellos sabían que había solo un Dios. Entonces, en la mañana estaban adorando solo a un Dios, cantando de qué podemos temer si tenemos a nuestro Dios, pero en la tarde estaban adorando a otros dioses. Y además comiendo de la mesa sacrificada, ¿cierto?, a otros dioses. Es como que en la mañana participamos de la cena del Señor, sacrificio de Cristo,
¿cierto? Y como que en la tarde vamos a otro culto, a otros dioses, y participamos de la comida que ellos tienen y nos hacemos parte de esa comunidad también. Es como los hermanos Raimundo, un pie en la iglesia y otra particularmente en el mundo. La iglesia de Corintio era sincretista. La iglesia de Corintio no tenía problemas en adorar al Señor y adorar a otros dioses. Por lo tanto, ellos, habiendo carne, comían. Habiendo carne, ellos comían. No les importaba si estas carnes habían sido sacrificadas a los ídolos. Y existía un eslogan corintiano que era: tenemos conocimiento. Y con eso bastaba. Y esta palabra es muy importante porque en el original es la gnosis, donde sale el gnosticismo, que es parte de la filosofía griega romana, que es parte de del misticismo del cual muchas religiones han estado en Roma, en Grecia, y a lo largo de todo nuestro tiempo de cristianismo también han estado bastante entrometidas dentro de la iglesia cristiana. El gnosticismo, que tiene que ver con darle una supremacía al conocimiento, al conocer por conocer, y que a través de ello yo tengo trascendencia, que a través de ello yo tengo prácticamente el conocimiento de Dios y la salvación, y me hago perfecto a través del conocimiento. Entonces el eslogan es: nosotros tenemos conocimiento, y esta palabra conocimiento quiere decir que nosotros tenemos derechos y libertades. Eso es lo que decían los corintianos. ¿Les suena algo parecido en este último tiempo, no? Que se habla mucho de derechos, que se habla mucho de libertades y se habla poco de deberes, se habla poco de responsabilidades. Estamos actuando como corintianos. Una sociedad corintiana lo único que vive y exige para sí son los derechos, son las libertades, y no están ni ahí, por decirlo de alguna manera, con los deberes. Y la iglesia de Corintios se había puesto de esta manera: solo derechos, solo libertades, pero ningún deber. Y uno de los deberes que la Escritura nos establece es el amor al prójimo. Amar al prójimo está por sobre tu libertad. Amar al prójimo está por sobre tu individualismo. Amar al prójimo está por sobre tu egocentrismo. Amar al prójimo está por sobre lo que tú deseas para ti y solo para ti, por ti, en ti. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y este lema de que tenemos conocimiento en la iglesia también lo adoptó, aduciendo que ellos fueron llenos de todo el conocimiento de Dios. Por lo tanto, ellos sabían racionalmente que eso eran otros dioses. Ellos sabían que eran otros dioses y por ende igual estaban ahí, pero que no se inclinarían ante ellos o que no los adorarían, porque ellos están por sobre estas cosas vanas. Miren, la sutileza del diablo, la sutileza del pecado, la sutileza de Satanás, la sutileza del mundo, la sutileza de otra filosofía, la sutileza de otras religiones, de decirte no importa, no importa, somos todo lo mismo. Todos creemos en Dios, todos somos hijos de Dios. No importa. ¿Qué mal te va a hacer de que en la mañana vaya a la iglesia evangélica y en la tarde vaya a la iglesia católica? ¿Qué te va a hacer? No te va a hacer nada. ¿Qué importa si en la mañana vas y participas y cantas y oras y participas de la cena del Señor y en la tarde vas a otra asociación misteriosa, mística, secreta? ¿Qué importa? Eso es lo que está ocurriendo. No importa, hermanos. Es un solo Dios. Es que claramente importa. Y por eso que el apóstol Pablo hace esta carta diciendo que claramente importa la diferenciación
entre la iglesia del mundo. Claramente a Dios le importa y claramente al apóstol Pablo le importa, porque la iglesia de Corinto en su sincretismo no solamente se está dejando llevar por la hipersexualidad de los corintianos, sino que también se está llevando por la filosofía y por la religión de los corintianos. Entonces, ellos creían que racionalmente, ellos decir, yo puedo participar sin ningún problema, total, esto no me afecta. Sin embargo, el razonamiento, el conocimiento o la gnosis es aquello que subraya la libertad y autonomía humana a expensa de la preocupación por los demás, en especial de los cristianos. Ellos estaban tomando este pseudo conocimiento de que eran libres y tenían derecho a hacer lo que a ellos les dé la real gana, porque ellos estaban por sobre los demás. Cualquier otra cosa era una vanidad. Pablo, por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Saca toda esa autoridad espiritual y apostólica y confronta la ética de los hermanos de la iglesia de Corinto. Confronta el actuar, confronta la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de conducirse dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, el testimonio de la iglesia. Ya que lo único que estaba ocurriendo con esa actitud de sobreespiritualidad, de derechos y libertades, era que se estaban volviendo orgullosos. Era que se estaban volviendo individualistas y que estaban rompiendo la comunión de la iglesia. Y eso significa que en realidad no conocían absolutamente nada. El conocimiento, hermanos, por el conocimiento, lo único que hace a nuestro corazón, a nuestra mente, es envanecernos. El conocimiento, solo por el conocimiento, lo único que hace a nuestra mente es volvernos duros a la presencia de Dios. El conocimiento, hermanos, no salva. Es Cristo el que salva. El conocimiento no nos hace mejores. Es el Espíritu de Dios el que trabaja en nosotros, el que nos va haciendo mejores. El conocimiento no nos va a desarrollar una mayor espiritualidad. Solamente el Señor Jesucristo puede acercarnos a la presencia del Señor de una manera más íntima. Eso significa que tú y yo tenemos que doblar nuestras rodillas a Cristo. Porque, hermanos, déjeme decirle que puede haber un hermano dentro de nosotros que apenas sepa leer, apenas sepa escribir, apenas tenga algún conocimiento profundo de doctrinas de la Escritura, pero puede ser más espiritual que usted y yo. Y puede estar en mayor comunión con el Señor que usted y yo. El conocimiento no salva. El conocimiento envanece. El conocimiento nos enorgullece, nos hace ser duros de corazón. Y lo único que hace esto es volvernos individualistas, pensar en nosotros, por nosotros, para nosotros. Todo tiene que girar en torno a mí, no en torno a los demás. Todo soy yo. Todas las cámaras tienen que estar para mí, todas las cámaras tienen que estar para ti. Toda la atención de Dios, toda la atención de la iglesia, toda la atención del mundo tiene que estar girando en torno a ti. Y déjame decirte que Dios no solamente está preocupado por ti, también está preocupado por el hermano. También está preocupado por tus hermanos. Y también está preocupado por todo lo que ocurre en el mundo, porque Él es soberano de todo cuanto existe. Sin embargo, plantea que la manera correcta de vivir, que la ética cristiana, que es la manera correcta, estaba basada en el amor. El conocimiento destruye. El falso conocimiento destruye. El amor es el que edifica. El amor desprendido como el amor de Cristo, que se desprendió de toda su gloria para venir por ti y por mí. Eso es lo que importa.
El amor proviene de Dios. Nosotros no somos capaces de amar. Y para que podamos amar y bendecir a la iglesia tiene que haber ocurrido algo en nuestro corazón. Tiene que haber ocurrido lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, la regeneración. Para que tú y yo podamos amar como Cristo nos amó, tiene que haber ocurrido algo en nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene que haber actuado en mi corazón. Y al actuar en mi corazón, lo que está haciendo es desprendernos de todo este peso de gloria y hacernos que cada vez amemos más a Cristo y cada vez amemos más a la iglesia. Cada vez amemos más a nuestro hermano, por sobre las circunstancias que se puedan estar presentando, individuales, familiares, cada vez amo más a la iglesia. El amor proviene de Dios y es señal de que Él sí nos conoce verdaderamente y plenamente. Lo que importa, hermanos, usted y yo nunca vamos a llegar a conocer a Dios de manera perfecta. Nunca vamos a llegar a conocer de manera plena a Dios. Tenemos la Escritura. Ella nos muestra quién es Dios, pero no nos muestra el todo de Dios. Sin embargo, hay algo maravilloso que nos dice la Escritura, que aunque yo no puedo conocerlo de manera plena y perfecta, Él sí me conoce de manera plena y perfecta. Él sí te conoce de manera plena y perfecta. Y eso es lo que importa, eso es lo que vale, que Dios te conozca de manera plena y perfecta. Porque si Él no te ha conocido, no hay salvación. Si Él no te conoce de manera plena, de manera perfecta, no hay salvación. Porque a los que conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos salvó. Y a los que salvó, a estos glorificó. Por lo tanto, el amor proviene de Dios. El amor proviene de alguien que ya te conoce de manera plena y verdadera. Y que este amor no es un amor individualista, sino que está centrado en hacer crecer a la iglesia, en edificar a la iglesia, en hacer crecer a la comunidad. Juan 3:16 nos habla específicamente de esto, trascendente, porque de tal manera amó, conoció Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Que entregó a su Hijo. Se despojó de su Hijo. Porque de tal manera Cristo te amó, que no le importó dejar todo por venir por ti, por venir por su pueblo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que fuésemos salvos e insertados en la comunidad de Dios. En segundo lugar, los versículos 4 al 6. La jactancia es contraria a la gratitud. Lo primero, el amor vence el orgullo. Lo segundo es que la jactancia es contraria a la gratitud. Alguien que no tiene amor es alguien que no es capaz de ser agradecido en la vida. Alguien que no tiene amor no siempre está reclamando por algo o siempre se está quejando por algo. ¿Se han dado cuenta que hay personas que se quejan todos los días y todo el día y a cada rato? Cuando tú y yo no merecemos absolutamente nada, nada. No mereces estar aquí, yo no merezco estar aquí, no mereces tener la ropa que tienes, no mereces celebrar la fiesta hoy día, esa carnecita que a lo mejor estás desde el viernes comiendo alguna carne rica, ese momento de familiar, hermoso, no lo mereces, absolutamente no lo mereces. Esa casa que tienes, ese auto que tienes, no lo mereces. Todo lo que tienes es el amor de Dios. Todo lo que tienes proviene de Dios. Y por tanto, todo aquello nosotros debiésemos ser agradecidos. Pero un corazón que no tiene el amor de Dios no es capaz de entender, de comprender esta verdad y siempre estarse quejando. Y siempre estar llorando. Y nunca conformarse. Nunca conformarse con algo. Versículo 4 al 6 dice, acerca pues de las viandas
o carnes sacrificadas a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Mire cómo va Pablo desarrollando la idea. Y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, los verdaderos cristianos, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y además dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo profundiza su argumento y exhortación respecto de lo que se sacrifica a los ídolos. Los corintianos confiaban demasiado en sí mismos, en su razonamiento, en su conocimiento. Para ellos, el ser parte de estos banquetes paganos no le afectaría su espiritualidad, sino todo lo contrario. Por esto, el apóstol Pablo les dice que hay una sola verdad respecto a quién debemos adorar. Hay una sola verdad respecto a quien tú y yo debemos adorar. Solamente al Señor Jesucristo. No hay otra persona divina a quien debemos adorar. Nosotros adoramos a Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No hay otro. No hay otro, hermanos. No hay otro Dios. No hay otro camino. No hay otra verdad. Es solo Dios. Sin embargo, tú y yo somos una fábrica de ídolos. Sin embargo, tú y yo adoramos a otros dioses. ¿O no? Cuando dejamos de venir al culto por distintas razones, porque llegaron familiares de no sé qué parte, ¿quién es más importante, el familiar o el Señor? ¿Quién es más importante, el familiar o el Señor? El Señor. El Señor te dio la vida. El Señor te salvó. El Señor dio su sangre por ti. No tu familiar. No tu familiar. Por muy querido que sea, por muy lejos que haya estado, lo que corresponde es que tú estés adorando con tu familia espiritual en el día del Señor. O cuando cambiamos el día del Señor porque juega Chile. Y eso ocurre. Se cambian los horarios de los cultos para que la iglesia vea el partido. Eso es idolatría. Eso es no tomar en serio el nombre del Señor. Eso es ir en pos de otros banquetes. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Le está diciendo a los corintianos, no se equivoquen, porque ustedes, aunque en su razón dicen que hay un solo Dios, su corazón pecaminoso está adorando a otros dioses. Porque al participar de esa mesa, ustedes están haciéndose parte de esa comunidad y están adorando a otros señores, se están inclinando a otros señores. Y Dios es fuerte y celoso de lo que le pertenece. Dios es fuerte y celoso de ti, de mí, de su iglesia. A Él no le agrada que nosotros estemos en otros lugares. A Él no le agrada que estemos adorando a otros dioses. A Él no le agrada que nuestro corazón se vaya rápidamente después del culto. Próximo domingo ni nos vamos a acordar de que hoy día hablamos de esto. Porque es más importante el choripán. Porque es más importante la empanada de pino. Porque es más importante la parrillada. Porque esas cosas son más importantes. Nuestro corazón está ahí, dando vueltas y vueltas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que termine luego el pastor, que no se alargue, que vamos luego para atrás para comer rápido y echemos una jugada rápida. Porque tengo que ir a la casa, porque tenemos que estar ahí con mi familia. Por esto el apóstol Pablo les dice que hay una sola verdad respecto de quién debemos adorar. Esto es lo único que nosotros debemos saber y entender, comprender y vivir, que hay un solo Dios, un solo Padre,
Y hay un solo Señor y un solo Salvador. Y no hay nada más. Muchas deidades mitológicas de las religiones mistéricas de aquel tiempo eran objeto de una ferviente adoración. El gnosticismo creía en emanaciones divinas. Miren lo que estaban creyendo los corintios. El gnosticismo creía en emanaciones divinas. Y yo en más de alguna oportunidad he escuchado a algún hermano dentro, no acá, de esta iglesia, en otro lugar, por ejemplo, oficial de la iglesia, de que el Espíritu Santo es una energía. Eso no corresponde. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. Y que un oficial venga a decir que el Espíritu Santo es una energía es una herejía, básicamente. Eso es porque hay sincretismo. Eso es porque vamos escuchando a otras religiones. Testigos de Jehová, por ejemplo. Eso es propio de los testigos de Jehová. Si esta persona habla algo como eso, lo que me muestra a mí es que está bebiendo de otros dioses, de otras religiones. Está leyendo otra Biblia incluso. Es increíble. El gnosticismo creía en estas emanaciones divinas y los emperadores comenzaban a autoproclamarse dioses y a exigir sacrificios. Los emperadores empezaron a exigir que se hicieran banquetes y se sacrificaran animales en su nombre. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hace la iglesia en su manera de protestar, en su manera de decir, no con violencia, no con guerras, no quemando las estaciones de metro, no haciendo desmanes? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Declara que su Señor es Cristo. Esa es la mayor forma de poder protestar en una sociedad totalmente caída. La iglesia de Corinto se le había olvidado de que Cristo era el Señor, de que Dios es nuestro Padre. Y decir en el tiempo de Roma que Cristo es el Señor era prácticamente una pena de muerte, porque los emperadores eran divinos. Decir que Dios, el Padre de Israel, es nuestro Dios, era una bofetada a los emperadores. Decir que Jesucristo era el Kyrios, el Señor, era una bofetada a los emperadores. Y eso es lo que hacían los cristianos, pero los corintianos no. Los corintianos decían sí al emperador y sí al Señor Jesucristo. Sí al Dios tanto. Sí al Dios de Israel. Y vamos siendo sincretistas y vamos compartiendo y no siendo una comunidad distinta por la cual el Señor dio su sangre. Pero no debemos rendirnos ante ellos porque no son lo que dicen ser, porque Dios Trino, el Dios Trino es celoso. Porque, ¿qué es lo que nos dice de Dios el apóstol Pablo? Para que entiendan estas personas, que esos diosesillos a los cuales están adorando no tienen nada que entregar. Dice, porque de Dios proceden todas las cosas. Todo lo que nosotros podemos tener, partiendo de la salvación, siguiendo con lo material, con la vida, con la salud, proviene de Dios. Esos diosesillos no te van a dar absolutamente nada. Nada. No te van a dar nada. Además, dice que a ese Dios y Padre le pertenecemos. ¿Por qué le pertenecemos? Porque Cristo pagó en la cruz por ti. Te compró en la cruz. Al derramar su sangre, compró tu vida, compró tu alma, compró tu cuerpo, compró tu ser, te compró plenamente. Por lo tanto, tú y yo le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. No a otros dioses, no a otros señores. Le pertenecemos solo a Él. Y además desarrolla la idea de que, porque en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas. ¿Qué otro Dios puede decir que en Él son creadas todas las cosas? Ninguno. Cristo Jesús creó todas las cosas por sí, para sí, de sí.
para que todas aquellas le den la gloria, incluyéndote a ti. El panteón romano lo único que revelaba era que cada dios tenía algo que hacer, algún pequeño poder, alguna pequeña idea de salvación o de espiritualidad a la cual pudiésemos acercarnos. Pero Cristo, ese que se encarnó, creó todas las cosas. Tiene poder, tiene todo el conocimiento, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Eso no lo pueden decir los demás dioses. Y además dice que no solamente las creó, sino que las sustenta hasta el día de hoy. ¿Hay algún Dios que pueda decir yo he creado todas las cosas y las sustento hasta el día de hoy? Ninguno. Ninguno. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, pero ¿por qué se están yendo con esas porquerías? ¿Por qué se están yendo con esas cosas que están absolutamente limitadas? En otras partes de la Escritura dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen boca pero no hablan. Y resulta que tú tienes a Cristo que te oye, que te escucha y que te habla. ¿Por qué tenemos que estarnos yendo siempre con otros dioses? ¿Por qué? ¿Existe algún diosecillo que pueda hacer tan grande obra en nuestro corazón? Y por último, hermanos, versículos 7 al 13. El amor al prójimo está por sobre mis libertades. Dice así la palabra del Señor en el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay hermanos que todavía están yendo a participar de otros cultos paganos. Como que quieren y no quieren. Se bautizan, se hacen miembros, pero siguen viviendo en otros cultos paganos. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, que te jactas de ello sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Mire, lo que puede ocurrir, que si alguien te ve practicando esta idolatría, lo más probable es que su corazón lo que va a querer hacer es copiar esa práctica. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, dice el apóstol Pablo, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El amor está al prójimo por sobre mis libertades. El apóstol Pablo, hermanos, con toda su autoridad reprende a los corintios que se jactaban de su sobreespiritualidad, porque estaban siendo irresponsables con la comunidad, ya que colocaron el amor, en vez de al prójimo, lo colocaron sobre sí. Habían corintios o corintianos que eran débiles de conciencia. Estos, al igual que los gnósticos cristianos, fueron rescatados por el evangelio de estas prácticas. Ese es el problema. Habían hermanos nuevos que estaban siendo rescatados por el evangelio de estas prácticas paganas, rituales, donde había sacrificio de animales. ¿Y qué es lo que estaban empezando a ver estas personas nuevas? Es que los con conocimiento, los sobreespirituales, los que estaban años dentro estaban participando de estos banquetes como un pagano más. Eso es lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto,
Si bien es cierto, ellos hicieron el curso catecúmeno y aprendieron que Dios es Dios y es el único creador de todas las cosas. Pero al mirar eso, su corazón también decía, oye, podríamos estar ahí también participando. Podríamos estar ahí participando. Por lo tanto, su debilidad se manifestaba en sus pensamientos interiores que le acusaban innecesariamente y les hacían sentir culpables o sucios, puesto que se sentían obligados a hacer algo que no procedía de la fe. Lo que estaba ocurriendo con los débiles, hermanos, y que por eso dice que los contamina, es que se le estaba llevando a través del pensamiento y a través de la fe a practicar cosas o anhelar practicar cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cuando los llevaban a practicar aquellas cosas, o cuando los obligaban, o cuando les invitaban a su casa y les imponían tales cosas de comida o tales prácticas, ellos se sentían mal, se sentían complicados, ellos se sentían que estaban pecando contra Dios y se sentían sucios con Dios. Pero lo hacían para no quedar mal con el otro. Lo hacían porque querían llegar a un grado más de espiritualidad. Porque esa era la forma de avanzar. Porque esa era la forma de dar un paso más en la espiritualidad. Por lo tanto, los débiles, ¿qué cosa, hermano? Eran vulnerables a todo lo que le pudiesen decir o hacer practicar. Y eso era lo que los contaminaba. Y no solo los contaminaba, los destruía, porque ellos sentían que estaban pecando nuevamente yéndose a los ídolos. O sea, esta es la idea. El Señor me rescató de esto, pero tengo que practicar esto para crecer, para avanzar, para ser de verdad un espiritual, para que estas cosas no me dominen. Pero resulta que en mi corazón estoy viendo y estoy entendiendo, comprendiendo de que eso no le agrada a Dios. Queridos hermanos, aquí el problema no es el alimento. El problema no es la comida, porque todo proviene de Dios. Todo lo que tenemos para comer proviene de Dios. La comida no es la que contamina. El comer algo no nos acerca a Dios, algún tipo de comida, o el dejar de comer algo no nos aleja de Dios. Para aquellos que tienen la idea, no, hay que comer este tipo de alimentos, no, porque este alimento lo prohibieron en el Antiguo Testamento, no sé, tenemos que ayunar todos los días porque así somos más espirituales. El ayuno, que significa dejar de comer, tapar la boca para no comer, no te hace más espiritual. No nos hace más espirituales. Si lo hacemos de una manera errada, de una manera que no es para la gloria de Dios, sino que es para mostrar a los demás que soy espiritual, no nos ayudan absolutamente nada. El problema era participar de los cultos paganos donde el banquete era carne ofrecida a los ídolos. Por lo tanto, esto era el problema, sentarse a la mesa con los paganos y comer a sabiendas que eso fue ofrecido a los dioses, lo hacía ser uno con ellos, o sea, se transformaban en un pagano más. ¿Dónde estás yendo tú a comer? ¿Quién te está alimentando? ¿De dónde estás bebiendo? ¿A quién estás adorando? ¿De verdad? ¿Es al Señor? ¿O a algún ídolo fabricado en tu propio corazón? ¿De dónde te rescató Dios? ¿De dónde nos ha rescatado Dios? Recuerda esa parte. Los cristianos corintios, quienes estaban abusando de su libertad, podrían haber pensado que era un asunto pequeño ofender a los hermanos débiles, pero ellos no entendieron que estaban ofendiendo al Señor Jesucristo. Lo que hacéis a uno de estos pequeños, lo hacéis a mí. Hermanos, la libertad que
tengo en Cristo tiene un límite. Y esa es el amor al hermano. La libertad que tengo en Cristo me hace amar a la iglesia para que ésta sea edificada, no para que sea destruida. Por lo tanto, si usted sabe de que algún hermano, por ejemplo, ha sido rescatado de las drogas, ha sido rescatado del alcohol, y usted lo invita a su casa y le dice, aquí se toma como corresponde porque somos presbiterianos, porque somos esto, y usted lo obliga a tomar, usted está yendo en contra de este principio. Si él no quiere y si él no puede beber, usted no lo puede obligar. No puede hacer eso. Eso es pecar contra el hermano y contra Cristo. Queridos, para terminar, para los corintios la libertad se constituyó en el sumo bien, ya que los conducía a la exaltación del individualismo, ellos primero. Para Pablo produce lo contrario, la libertad. El amor significa, ¿qué cosa? Renunciar a los propios derechos, deseos, por el bien de los demás. Renunciar a tus propios derechos, a tus propias libertades, por el bien de los demás. Y el objetivo de la salvación es la vida en comunidad. Nosotros estamos llamados a vivir en comunidad. La conducta personal no es dictada por el conocimiento, la libertad o la ley, sino por el amor a los que pertenecen a la comunidad de fe. Todo lo que uno haga que afecte las relaciones dentro del cuerpo de Cristo debe tener como su motivación primordial el cuidado por los hermanos y hermanas, y no para satisfacerme yo. Todo lo que tú hagas dentro de la iglesia, todo lo que nosotros podamos hacer y servir dentro de la iglesia, no es para satisfacción personal, no es para recibir gloria, no es para destacar, sino que es para bendecir a otros, para edificar a otros, para hacer crecer a otros en el conocimiento del Señor Jesucristo. Que el Señor nos permita que la libertad que tenemos de comer, de beber, de vestirnos, no sea un tropiezo para otras personas, no sea un tropiezo para otros hermanos. Que el Señor nos ayude a poder entender verdaderamente la libertad y el amor que realmente edifica. Oremos. Querido Dios, te damos muchísimas gracias porque tu palabra nos enseña realmente a usar la libertad que tú nos has dado, porque tú nos libertaste en el sacrificio que hiciste en la cruz, pero nos libertaste para amar, para servir y para adorar. Nos liberaste, Señor, para amar a nuestro prójimo, para servir a nuestro prójimo y para adorarte a ti con todo nuestro ser. Señor, no permitas que la libertad la sigamos mal usando para satisfacernos a nosotros mismos. No queremos ser corintianos. Si lo estamos haciendo, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a cambiar y que tú nos ayudes a parecernos más a ti y que tú nos permitas ser más desprendidos de nosotros, que tú nos permitas, Señor, siempre estar más atentos del hermano, que él pueda crecer, madurar en ti, más que la satisfacción personal, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.